Muy bien. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tus cuidados, por tu amor, por tu palabra, por la cual rogamos ahora que tú nos hables, que tú nos ayudes a entender, a avanzar en el conocimiento de tu persona y de tu Hijo. Queremos darte las gracias, rogarte por los hermanos que no han podido eh, contactarse o los que lo harán después. A veces son problemas de tiempo. Queremos rogarte tu bendición, te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre bendito y amado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, hermano Luis, vamos a leer del 17 al 26. ¿Ya? Entonces son 9. Ya, entonces, ya. Ya, perfecto. Sería entonces si usted puede leer del 17 al 22, ¿ya? Para que leamos por trozo y yo leo el resto. O yo lo puedo leer completo como usted guste. Ya, pues, mejor Ya, todavía, pues. Ya. ya, ya. Dice la palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bien, entonces, previamente habíamos visto lo relacionado con el velo, con el uso del velo, y ahora vamos a ver entrando a las reuniones, ¿ya? Después habla de las reuniones de las profecías, etcétera, de la enseñanza, pero aquí comienza con la reunión de la cena. Y el apóstol Pablo que está corrigiendo, porque lo que hace en 1 Corintios en muchos casos responde y corrige. Eso es lo que él hace en 1 Corintios y eso nos ayuda a nosotros también. Entonces, él ahora va a hacer saber un punto que seguramente ellos ni siquiera lo habían notado, pero aquí él va a expresar lo que entiende y seguramente le ha llegado alguna información también para que ellos puedan aquello cambiarlo. Y después habla de la institución de la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque le está diciendo cuál es la realidad de del tema de esa reunión. O sea, cuál es la finalidad de esa reunión. La primera parte están haciendo algo que no corresponde. En la segunda parte le está diciendo cuál es la finalidad esencial de la reunión de la cena. Entonces vemos aquí, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. En el versículo 2, él decía que los alababa, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí, ¿ya? O en todo me habéis tenido en cuenta, eso lo vimos. En el versículo 2 relacionado con el cubrirse la cabeza las mujeres y el no cubrirse la cabeza los varones. Pero en esto no los alaba. Es decir, él
usa el mismo modo del Señor. El Señor cuando tiene que decir, cuando Él reconoce algo correcto, Él lo reconoce. Por ejemplo, las cartas a las iglesias, lo que es correcto lo reconoce y lo que es falto se lo da a conocer, o lo que es pecado. El apóstol Pablo obra de la misma manera. Entonces, primero habló de lo que estaba bien, para que no fuera tan fuerte lo que está incorrecto. Entonces, cuando dice al anunciaros, podemos traducir hacer saber, transmitir un recado, ¿ya? O noticia. Entonces, al anunciaros esto, al transmitir, al dar esta noticia, ¿qué sigue? No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, ahí cuando habla de congregar, está hablando de reunirse, de la reunión, ¿ya? Como iglesia. Pero hay dos comparativos aquí. Hay uno que es lo mejor, que es lo que debería ser, y lo peor, que es lo que no debería ser. O sea, ni siquiera dice lo malo o que hay errores, sino que el asunto es mucho más grave, de tal manera que lo bueno ni siquiera se manifiesta, porque dice, porque no congregáis para lo mejor. O sea, reunirse está bien, y hay algo que es que a ellos le iba a hacer bien, que es lo mejor, pero no se congregaban para eso, dice, sino para lo peor. Los dos son comparativos, es decir, hay algo bueno y algo que es mejor. Hay algo malo, pero algo que es peor. O sea, están en el otro extremo. Ellos se reunían para comer, ¿ya? Pero habían ciertas, podemos decir, abusos, como dice ahí en el cabezamiento, abusos, pero hay unas prácticas que seguramente las traen desde afuera, ellos, antes de practicarla aquí como creyentes. Por ejemplo, antes habían comidas en común que le llamaban eranos, eran comidas en común, ¿ya? Y eran comidas que le llamaban comidas al escote. Al escote eran parte o cuota que corresponde a cada uno, o sea, cada uno llevaba su parte o su cuota para participar y varias personas, pero esto lo hacían en común, o sea, cada uno llevaba una parte, algo, y después lo comían en común. Eso era fuera de la iglesia, y lo seguían haciendo ahí fuera de la iglesia. Es decir, eso lo hacían. Algunos llevaban más, otros llevaban menos, ¿ya? Pero ahora lo trajeron acá a la iglesia, esas mismas costumbres, y estaban haciendo daño y estaban haciendo lo peor y no lo mejor. Ellos habían sido enseñados, pero ahora estaban abandonándolo y muy luego, porque hemos dicho que esta carta fue escrita alrededor del año 55, o sea, son 6, 7 años después de que el apóstol Pablo llevó el Evangelio a los Corintios. Muy luego empezaron a seguir con sus propias formas de celebrar la cena. Entonces ellos estaban pensando que estaban celebrando la cena. Entonces dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces, si están aquí cuando dice en primer lugar, generalmente o primero, viene segundo, tercero, algunos traducen primeramente, ¿ya? O ciertamente, como no que después va a decir otras cosas, sino simplemente está destacando este punto. Y dice, cuando os reunís como iglesia. ¿Ya? Entonces aquí no es cualquier reunión, no se están juntando en una casa, puede ser en una casa como sea, pero la forma es como asamblea o como iglesia, allí, ¿ya? Para participar de la cena. Dice, oigo, o sea, le está llegando la información al apóstol Pablo, que hay o existe entre vosotros divisiones, ¿ya? Y aquí no son las mismas divisiones de los partidos, de yo soy de Pablo, de Apolo, de Cefas, no necesariamente, sino que seguramente habían divisiones con respecto al entendimiento de este asunto. Probablemente, si estaba bien o estaba mal. Algunos seguramente no estaban de acuerdo con el hecho de comer previamente, lo hacían antes, pero aquí lo hacían avergonzando a otros hermanos. Entonces algunos seguramente lo miraban con malos ojos, y de ahí probablemente le llegó la información al apóstol Pablo. Entonces oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. O sea, cuando dice en parte lo creo, es que el apóstol Pablo no se extraña
porque ya en el capítulo 1 estaba hablando de divisiones, la misma palabra cismas, relacionados con aquellos grupos que se estaban formando encabezados por hombres y no por el Señor, como uno solo. Miren, en el 12:25 dice, veamos un poquito. Dice, aquí vamos solamente a ver la palabra que se usa ahí en el capítulo 11. Dice, 12:24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Es decir, Dios, el Señor hace que ninguno se avergüence, que ningún miembro se avergüence. Y después dice, para que no haya desavenencia. Y esa palabra es la misma palabra cisma, ¿ya? Que es gisma, en griego es gisma. Entonces, divisiones, desavenencia. Entonces el Señor, ¿qué hace? A cada miembro, a lo que le falte, le da más, ¿verdad? Para que no se sientan ellos avergonzados. Y aquí ellos están con todo provocando este cisma, esta división. Y este cisma es seguramente entre grupos también, los que están de acuerdo o no de acuerdo con las cosas que están practicando, que después lo va a detallar. Y entonces está llegando esta información, ¿ya? La palabra cisma significa roturas, disensión, desavenencia, como vimos allí en el 12:25. Entonces imagínense, o sea, están ellos ahí como iglesia reunida. No, no es que están comiendo antes previamente, están como iglesia. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Probablemente aquí este texto tenga que ver un poquito con la enseñanza, porque la palabra división, disensiones allí no es la misma que cismas, sino que es una palabra que incluso significa herejías o sectas, ¿ya? O partidos, bandos, partidos, división también significa, o diferencia que tiene que ver con diferencia de opinión. Entonces aquí hay, dentro de la iglesia, han entrado enseñanzas que están fuera de lo que le ha enseñado el apóstol Pablo. Entonces, esta palabra disensiones es herejías, sectas. Imagínense, dentro de la iglesia. Entonces dice, porque es preciso ya que entre vosotros haya disensiones, ¿ya? Que haya sectas, que haya distinciones de entendimiento. Algunos seguramente había maestros que estaban encabezando algún grupo y estaban enseñando otras cosas. Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, aquí aprobados significa que son puestos a prueba estas personas, y cuando son puestos bajo el crisol de la verdad de la palabra, se ve si realmente aprueban o no. Y algunos no eran aprobados y otros sí, pero están puestos bajo el prisma de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces, eso también a nosotros nos ayuda a procurar entender, por eso hay que entender bien la escritura, para no caer en errores de otros que procuran encabezar o dirigir el asunto hacia otro lado, que a veces traen enseñanzas de afuera, ¿ya? Y dividen, ¿ya? Seguramente estos cismas, disculpe, herejías, sectas o diferencia de opinión, bandos, etcétera, es con la intención de algunos tener alguna aspiración de poder, controlar, pero no con la verdad, sino con cosas que no son correctas. Entonces, por ejemplo, pensando en el asunto del velo, esas cosas, algunos entran y cambian la cosa, ya la cambian. Aquí la cena está bien, pero la cena es esto, hay que comer, tener comunión y el discernir el cuerpo del Señor, cero, po. O sea, se juntaban a comer, nada más. Y eso para ellos era la cena del Señor. Pero era necesario que eso aconteciera, y es necesario muchas veces que acontezcan estas cosas, los errores de enseñanza, ¿verdad? De alguno que tenga pretensiones o intenciones de tener algún control, para que se muestren lo que son aprobados después de ser puestos a prueba. Entonces, verso 20 dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros?
esto no es comer la cena del Señor. Para ellos era la cena del Señor. Pero el apóstol Pablo está diciendo ahora, eso no es la cena del Señor. Eso es un ambiente pagano, es un ambiente que ustedes los traen de afuera. Esto es muy distinto, esto tiene otra relevancia. Como hablamos, esto tiene otra solemnidad, tiene otra importancia. Entonces ellos lo estaban tomando como juntarse para comer nomás, ¿ya? Y eso algunos lo estaban enseñando. Y eso eran los que no eran aprobados. Dice, cuando pues os reunís vosotros, es decir, el reunirse, la palabra ahí reunirse, tiene una significancia que es sobre lo mismo, juntamente, en el mismo lugar o en el propio lugar. Es decir, cuando pues os reunís, es decir, cuando están como iglesia, eso está diciendo. Ya cuando están en el mismo lugar, en el propio lugar, sobre lo mismo, ¿ya? Es decir, considerando que están reunidos como iglesia para participar de la cena del Señor, del pan y la copa. Dice, vosotros, esto no es comer la cena del Señor. No es. O sea, ni siquiera está diciendo hay algunas cosas que corregir. No, le está diciendo no es. O sea, los corintios, habiendo sido instruidos por el apóstol Pablo, llegaron al punto de celebrar cualquier cosa menos la cena del Señor. O sea, ¿podría pasar eso en la iglesia? Pero aquí pasó. Yo siempre digo eso. Me pregunto yo, ¿puede pasar eso en la iglesia? Pero aquí pasó. ¿Podría repetirse? Por supuesto. Entonces, por eso él después instruye nuevamente lo que recibió del Señor para que ellos lo hagan bien. Entonces dice, esto no es comer la cena del Señor. Y esa palabra Señor es como señorial, ¿ya? Señorial. Y algunos lo traducen en honor al Señor o consagrado al Señor. El Señor ahí estaba totalmente ausente. Lo único que estaban consagrando era su vientre, nada más. Entonces, miren, veamos Hechos 2, 46, 47 para ver un poquito Hechos importantes, capítulo 2, cuando comienzan ellos, porque ahí se ve más o menos el espíritu que ellos tenían cuando se reunían, el espíritu que había. Vamos a leer 2, 46, 47. Primeramente, dice así. Dice Hechos 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El espíritu era distinto, miren, y perseverando unánimes, ¿ya? Y esa palabra perseverando unánimes cada día en el templo, es que ellos eso lo tenían, la palabra perseverar ahí es tomar con fuerza, o sea, ellos lo tenían ahí fuertemente asido eso, lo hacían constantemente y lo mantenían. Dice, perseverando, teniendo firmemente asido, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, se reunían en las casas, comían juntos, es decir, compartían, con alegría y sencillez de corazón. Muy distinto a lo que estaba pasando acá. Entonces, ese espíritu, la sencillez, ¿ya? Y dice, partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, ellos, el amor que ellos ahí reconocían del Señor, lo transmitían hacia el pueblo en Jerusalén. Es decir, ellos salían, entraban y salían llenos de las cosas del Señor y lo transmitían a los demás. Entonces la cena tiene que ser, aunque la palabra de Dios tiene ese poder para nosotros fortalecernos y darnos energía, poder, etcétera, la cena debería ser toda otra reunión, pero la cena debería ser eso que nos da mucho más para reconocer y amar al Señor y salir con el deseo de que esto sea manifestado a los demás. Eso es lo que está diciendo ahí. En cambio aquí dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Es decir, lo repito, en honor o consagrado al Señor. No era eso.
no estaban ni cerca. Ya, dice, parece que se les perdió el libro de Hechos, no lo tenían todavía. Ya. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Mira lo que está diciendo, ¿ya? Y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, no se esperaban unos a otros. No esperaban ellos todo lo que hacían hacerlo en comunión. Entonces, está bien, el Señor, por ejemplo, lo vamos a ver después, cuando instituyó la cena previamente estaban ellos comiendo la Pascua, estaban comiendo en común y luego el Señor instituyó la cena. Entonces, el que ellos coman antes no es problema, pero eso lo hacían los judíos. Los gentiles no tendrían por qué hacerlo, pero ellos traen de afuera esa costumbre de comer previamente, pero el problema es que lo traen de la misma manera, incluso peor, porque avergüenzan, comen ellos su propia cena, avergüenzan a los demás, a los que no tienen nada, y no comparten. O sea, realmente había mucho error, por no decir, viendo el capítulo 3, carnalidad y niñez. Dicen, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, ellos tenían, su propia cena era la comida que ellos llevaban. No tenían nada que ver con el Señor. Como dice más adelante, no discernían el cuerpo del Señor, nada, comían nomás, se juntaban a comer, ¿ya? Y después dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, los que podían llegar temprano, seguramente los esclavos, algunos llegaban después por si tenían, si es que podían, por si tenían libertad, pero los que eran de posesión, de buena una posición, ellos tenían libertad, así que llegaban, llevaban su comida, comían su propia comida, ya, una buena comida, y además se embriagaban, o sea, hacían igual que lo que hacían antes de conocer al Señor, lo mismo. No había ningún cambio, porque eso el Señor le dice, esto no es comer la cena del Señor, no es eso. Entonces perdieron toda dirección con respecto a esa reunión. Una reunión que es importante, y digo como todas, pero es muy importante porque se hace memoria del Señor y ellos tendrían que haber ido llenos de la palabra de Dios, llenos de amor, llenos de deseo de juntarse con los otros hermanos y juntos como uno solo hacer memoria del Señor y no había nada de eso, nada. Por eso dice, ya ustedes dicen que van a la cena del Señor, pero en realidad eso no es comer la cena del Señor, sino que es vuestra propia cena, vuestra propia comida. Dice, y uno tiene hambre. Ahí hay una partícula que no aparece aquí en la traducción y dice, y uno ciertamente a la verdad tiene hambre y otro se embriaga. Eso hacían, iban a comer y también a tomar. Miremos primero a Juan 3:17. Estaba en otro. Dice. Mira lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, ellos no tenían esto, no tenían esto. Entonces, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No, el amor de Dios no moraba en ellos. Está el Espíritu de Dios, es verdad. Pero, ¿sabe? El Espíritu de Dios más bien es la manifestación del amor de Dios hacia nosotros, por lo que Él hace morar el Espíritu en nosotros. Pero el amor puede que nunca se manifieste, aunque no tenga el Espíritu de Dios. Entonces dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo iba a morar el amor de Dios en ellos? ¿Ya? En verdad, dice, si cada uno comía su propia cena y uno tiene hambre y tiene para comer, come nomás, no se preocupa del otro. Y otro se embriaga, porque empieza a tomar de a poco
y llega un momento en que se embriaga, o sea, no tiene límite, no tiene ni una pensamiento con respecto al Señor, nada, ¿ya? Entonces, mire, veamos ahora el 2:44, un poquito antes del hecho, 2:44 y 45, vamos a ver la diferencia en ese punto también. El mismo hecho, 2:44 y 45, vamos a ver ahora. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cuánto? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto está hablando en general. Y ellos, cuando perseveraban, después dice, unánime, cada día en el templo partiendo el pan, ellos iban felices. ¿Por qué iban felices? Iban gozosos. Porque el amor de Dios que mora en ellos ahora se manifestaba en ¿qué? En que ellos compartían y repartían a cada uno según la necesidad. Bueno, después vemos que en realidad lo que hacían es que lo que vendían lo ponían, el valor lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían de acuerdo a la necesidad, como se ve en el capítulo 5, en el capítulo 4. Entonces, ellos tenían ese gozo, ese de compartir, y un gozo que da. Porque dices, yo antes nunca hacía eso, yo era egoísta, todo era para mí, pero ahora tengo algo que es muy distinto, que me hace mirar a los demás, y si tengo, lo comparto y me siento tan gozoso con mi hermano. Y por supuesto con los de afuera también, pero con mis hermanos que no tienen nada. Aquí, primero Corintios, no había nada de eso. No se manifestaba el amor. No estaba el amor morando en ellos, en el sentido de que el amor no fluía de ellos. Entonces dice, muy distinto a lo del principio en el capítulo 2 al final de Hechos. Hermano, Sí, Johnny, sabe que yo vengo de otra denominación y sí, conocí varios hermanos que eran predicadores y como yo siempre he trabajado, ahora estos 5 años he trabajado de guardia sí, y tengo el horario así que medio esclavizante, a veces puedo ir a la mañana, a veces en la tarde. Y una vez se juntaron dos hermanos que predicar, que yo sabía que salían a predicar a los diferentes lados y se pusieron en la puerta y él se dice hermano, me dijeron, y nunca lo hemos visto. Y me empezaron a enjuiciar a mí, po. Y gracias al amor del Señor que está en mí, yo nunca he dejado de congregarme a la iglesia, pero hermanos que se hacen ver en el púlpito, ellos me estaban juzgando a mí. claro. En vez de ayudar, consultar, eh, mostrar preocupación, todo eso. Claro, eso sucede porque en el fondo, mire, cuando ese problema en algunos lugares de cuando hay una sola persona, el pastor, etcétera, o un grupo de personas muy, muy allegado entre ellos, que al final la congregación le da tanto poder y autoridad a esa persona, que esa persona se la toma. Entonces, al final, eh, no es una persona que Dios ha levantado, sino los hombres lo han levantado. Entonces, esa persona, claro, no tiene nada de Dios o poco de Dios, y se manifiesta en esas manifestaciones, repitiendo la palabra, para con algunos, cuando deberían ellos actuar distinto, con amor y prudencia. Porque todos podemos caer. Por ejemplo, usted no cayó nada, no podía ir, pero por ejemplo, cuando uno cae, todos podemos caer. Cuando algún hermano cae, hay que tratarlo con amor. Por supuesto, cuando hay que disciplinarlo, hay que disciplinarlo, dejarlo fuera, lo que sea, según su caída, según el pecado, pero el amor no tiene por qué desaparecer. Lo que pasa es que Dios enseña que hay que dejarlo fuera, ¿ya? Pero si vuelve, hay que tratarlo con amor, porque todos podemos llegar a caer, todos. Entonces, cuando alguno se roba alguna poder, alguna autoridad que Dios no le ha dado, sino solo los hombres, pasan estas cosas. Johnny, pasa esto. Entonces, yo me alegro que no te haya alejado, pero pasa. Uno ha escuchado de muchos, incluso en la asamblea, hermanos que han sido no bien tratados, y algunos no vuelven nunca más. Por eso uno dice que hay que tener tanto cuidado con el trato con los hermanos, porque si no, después tú los tratas mal, no los ves nunca más. Y no es que se No, pero estén que si uno, reuniendo en otros lados, ¿ah? Muchas pero veces es no. que si uno cree en el Señor y resulta que el Señor le da otra mentalidad, pues, y él mismo le habla a uno y le dice, bueno, tú crees en mí, así que fírmate en mí nomás.
Y que claro, lo que pase, pase nomás, y total que resbala, no, total, tú tienes que ver tu claro. congregación Si conmigo. tú no hubieras tenido esa claridad, te hubiera dañado mucho. Sí, no, sí lo he visto yo en los hermanos que han caído y por decir, en mi propia familia también, pues mi hijo también Claro. tuvo ese problema y no volvió más, pues. Sí, pues Me dice, Mi hermano hablaba de una de sus hijas también, que un pastor lo trató mal y nunca más volvió, pues, nunca más ha vuelto. Años. Entonces, es muy importante. Y aquí, claro, el Pablo está aquí muy preocupado por eso mismo, porque muchos hermanos aquí se van a sentir afectados y después no los ven nunca más, muy dañados, los daña. Y está bien, Johnny, claro, el ejemplo es ese, ya el trato, la forma de trato, el amor no se manifiesta. Entonces dice, verso 22, pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? Mira lo que está diciendo allá. Y una pregunta retórica en el sentido de que casas tienen, po. O sea, le está diciendo, en vez de decirle, ¿por qué no comen en su casa y no comen y beben en su casa? En vez de decirle eso, él con mucho tacto hace una pregunta retórica para que ellos mismos puedan pensar. Las preguntas retóricas son para eso, para que ellos puedan pensar y considerar lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y Pablo le dice eso y ellos responden, sí, pues, en realidad, pues, ¿para qué estamos afectando a los hermanos que no tienen? Mejor comemos en la casa, po. Si no tengo yo el deseo de compartir con ellos, si no tengo ese amor, mejor como en la casa y así no afecto a nadie. Lo quiere hacer pensar. Pero por supuesto, no solamente quiere eso, sino que ellos se den cuenta de lo que están haciendo, porque seguramente piensan que eso es correcto. Entonces dice, pues qué, o porque acaso, ya ese es el mejor término, porque acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis. Si van a actuar así, háganlo en su casa. Y aquí vengan a la cena, po, pero no a comer y a beber. Eso está diciendo. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Ahí está. Entonces, cuando ellos avergüenzan a los que no tienen nada, ellos están menospreciando la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios no es el lugar, no es el templo, no. La iglesia de Dios la componen las personas, los creyentes. Entonces ellos están menospreciando a los creyentes. Y ellos no están ahí como uno más dentro de la comunión o dentro del conjunto de creyentes de los cuales ellos son uno solo. Ellos no están con esa mentalidad. Ellos se distinguen de los demás como que tienen más y van a comer más y pueden llegar a beber y nadie le va a decir nada. O sea, tenían no sé, una presentación muy, muy altiva, ¿ya? Mucha altivez en la congregación. Entonces, o menospreciar la iglesia de Dios, o sea, le está diciendo, en vez de decirle, ¿por qué menosprecian la iglesia de Dios? En vez de decirle eso, que podría incluso a ellos afectarles y hacerle más daño, dice, o menospreciar la iglesia de Dios, le hace la pregunta retórica, ¿por qué quiere hacerlos pensar de que ellos podrían estar, o sea, que por último lo hagas considerar de que ellos podrían estar haciendo eso y cambiar su actitud? Y avergonzáis a los que no tienen nada. Mire, leamos Santiago 2:2, relacionado con esa acepción de personas, ¿ya? 2, 2 al 4. Santiago 2:2 al 4, dice así. Esta es la mirada al revés, ¿eh? La mirada aquí a los hermanos que miran a los que tienen mucho y le dan un lugar especial. Pero la idea es válida, dice, porque si, Santiago 2:2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, de alta posición social, y también entra un pobre con vestido andrajoso, o sea, una persona pobre, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, es decir, el lugar de esclavo o de una persona pobre. No hacéis distinciones entre vosotros mismos. ¿Por qué dice entre vosotros mismos? ¿Por qué lo está tomando como en la iglesia, como uno solo? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces aquí ellos están haciendo eso, están distinguiéndose de los demás, ellos mismos. ¿No? En Santiago los creyentes están así, eh,
se puede decir, embrujados y ¿cómo se llama? Responden a los que tienen mucho y pasen por aquí, mi hermano, por favor, siéntese en el mejor lugar ahí. Y lo otro, ¿y tú quién eres? Yo vengo acá también. Llega el otro, el pobre, sí, ya, y ya, a ver, no sé, pues ahí hay una banca ahí, siéntate ahí. Aquí abajo mío sí, pues no arriba, porque no, abajo. Y empieza a hacer distinciones y posiciones. ¿Acaso no pasa eso en la asamblea? Yo he visto en las asambleas que se reúnen así, se hacen grupitos, ¿ya? Los pobrecitos y los que tienen más, po. Claro que se hace, yo lo he visto eso, po. No, no todos, pero se ve eso, esa diferencia. Los que tienen un título, los que no son obreros nomás. Entonces, eso no debe ser, esas distinciones no deben hacerse. Entonces dice, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Le da toda la argumentación para decirle por qué no los alaba, porque empieza al anunciar esto, 17, pero al anunciaros o al hacer saber esto que sigue, no os alabo, no como el alabanza anterior respecto al velo o al, ¿cómo se llama? A algo que cubra la cabeza. Entonces, aquí, después del argumento le dice, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo, para que ellos se den cuenta si el apóstol Pablo tiene razón o no al no alabarles, po. Pablo sabe que tiene razón, pero ellos quiere que ellos sepan eso. Por eso toda la Biblia es instructiva, nos enseña a pensar, a reconocer nuestros errores, por qué es un error, qué pasa con las cosas de Dios, por qué yo tengo que reconocer a este pobre, por qué tengo que reconocer a este que me cae mal, por qué, qué es lo que hay. Bueno, es la iglesia de Dios, es decir, la reunión, los que han sido llamados del mundo para reunirse, para alabar, en este caso, para hacer memoria del Señor. Una reunión solemne, una reunión espiritual, po, no carnal, po. Entonces, ahora, del 23 en adelante, el apóstol Pablo, ¿por qué le enseña lo relacionado con la institución de la Cena del Señor? O sea, más o menos está diciendo ya, no voy a alabar con eso, y eso no sirve. Eso es la cena de ustedes, no la del Señor. Ahora vamos a repetir y vamos a agregar algunas cosas relacionadas con lo que realmente es la cena del Señor y cuál es su finalidad. No habían entendido nada, parece. O lo dejaron, lo abandonaron por causa de algunos que entraron en enseñanzas inadecuadas, ¿ya? Pero ellos siguieron eso en vez de la enseñanza que habían recibido en ese año y medio, por lo menos, en que Pablo les visitó. Entonces 23 dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. O sea, esto era algo que el apóstol Pablo ya se los había entregado, ya le había dado las instrucciones, ya se la había dado, ahora va a tener que repetírsela. Por eso, hermano, la enseñanza de la Biblia, por ejemplo, si este año un hermano va con capítulo 11 de los Corintios y después el otro año va el mismo otro hermano con el capítulo 11, no te hagas problema porque hay que repetirlo. Y ojalá que enseñen bien, porque uno se olvida después hace cualquier cosa, lo que se le ocurre, o lo que se le ocurrió a otro y uno lo sigue y está abandonando lo que le fue enseñado. Entonces dice, porque yo recibí del Señor, es decir, directamente, revelación divina, directa del Señor al apóstol Pablo, porque él no estuvo en el aposento alto cuando el Señor instituyó la cena. Entonces recibió directamente del Señor lo que también os he enseñado. Eso ya lo hemos visto, que el Señor le reveló el Evangelio y el Señor le habló muchas veces al apóstol Pablo. Lo hemos visto ya. Lo que también os he enseñado, es decir, lo que os entregué. Y la palabra es una tradición que es entregada de mano en mano, pero esta tradición tiene que ver con la enseñanza del Señor y vimos que son las instrucciones. En el versículo 2 está también, dice ahí,
El versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Esa es la misma palabra que aquí la traduce, os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Ya? Veamos un poquito, solamente lo voy a mencionar. El Señor fue entregado ¿por quién? Fue entregado por Judas. Está ahí en Lucas, lo pueden anotar, 22:48. Por los judíos, Lucas 23:1. Por el Padre, pero ahí por el Padre fue dado. ¿Ya? En Juan 3:16 y en Gálatas 4:4. Leamos Gálatas 4:4 para leer alguno que sea. Pero ahí fue el Señor, ¿ya? Pero que lo dio. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, es decir, el Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Es decir, Dios lo envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, lo dio, lo envió, lo dio a su Hijo unigénito. Y también el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no dará también con él todas las cosas? Entonces, él fue entregado por Judas, por los judíos, pero también el mismo Señor se entregó, ¿ya? En Juan 10:17 y 18, y en Hebreos 10:7 al 9, que ese lo podemos leer. Hebreos 10:7 al 9. Viendo la voluntad del Señor para hacer lo que el Padre le había mandado y lo que estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Dice, 10:7 de Hebreo, dice, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, es decir, en el Antiguo Testamento, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. No fueron cumplidas adecuadamente. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, Él viene para hacer tu voluntad. O sea, Él mismo viene por su voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O lo segundo, que es establecer la obra del Señor como base para la salvación. Entonces, la noche que fue entregado tomó pan, ¿ya? Pero más específicamente, la noche que fue entregado fue por Judas y por los judíos, ¿verdad? La noche que fue entregado. Lo otro lo agregamos en el sentido de que el Padre lo dio y Él se dio a sí mismo. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, lo que le reveló el Señor apóstol Pablo está perfectamente alineado con lo que expresan los evangelios, no hay nada distinto. ¿Ya? Hay muy pocas variaciones. Entonces le reveló lo que era y eso es lo que le enseñó a los corintios. Se lo había enseñado, ya le había dado las instrucciones. Dice, y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo. Ahí cuando lo partió, lo dividió o lo trozó. Esa es la palabra. Pero es un pan. Y ese pan lo partió seguramente en 12 para los demás, los que estaban con él. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando dice tomad, comed, eso no aparece aquí. Entonces podría leerse de esta manera. Y es partido tampoco aparece. Mira, dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es. Haced esto en memoria de mí. Hay algunas cosas que no aparecen aquí, pero sí está en los evangelios. Y podemos leerlo en Mateo, es fácil, 26:26. Ahí vamos a leerlo como lo instituyó el Señor. Dice así, Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Dicho sea de paso, no sé si ustedes han escuchado alguna vez que algunos, no sé, enseñan, podemos decir, alegan, que el pan tiene que ser sin levadura. No sé si alguna vez lo han escuchado, que algunos dicen que, pero no, ¿cómo participa en la cena con pan con levadura si tiene que ser sin levadura? No sé si lo han escuchado alguna vez. A mí una vez un muchacho peruano me dijo eso. Pero cuando el Señor, hay dos palabras, ¿ya? Hay uno que es ácimos y otro es hartos. Cuando participaban de la Pascua es ácimos. Ese tiene que ser sin levadura. Pero cuando el Señor instituyó la cena es hartos. Es pan común, con levadura. Y en la institución de la cena usa ese pan. Entonces dice, y mientras comían tomó Jesús el pan. Y esa palabra pan allí es hartos, no es ácimos. Entonces, para conmemoración, para hacer memoria, no hay problema que haya levadura. Pero previo a eso, previo al sacrificio, sí tenía que ser sin levadura, que es la celebración de la Pascua de los judíos, que era con ácimos, es decir, pan sin cimos es levadura, y ácimos es sin levadura. Lo digo por si acaso, porque a uno lo ponen ahí en jaque, y dice, a lo mejor está mal, ¿ya? Ya, entonces, para tenerlo ahí, ¿ya? Hay algunos que son especialistas para ponerlo a uno en así, hacerlo tambalear. Entonces, y habiendo dado gracias, 24 de 11, 1 Corintios, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ya, eso no aparece, no importa, hacer esto en memoria de mí. Entonces, lo primero que les enseñó es que esto tiene que ver con el pan, el cuerpo del Señor, y tiene que ver con su persona, memoria de mí. Entonces, ellos estaban comiendo su propia comida en vez de hacerlo en memoria de el Señor, de su persona. Sigamos, dice, asimismo, es decir, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y aquí uno ve que es condicional. ¿En qué sentido? En el sentido que, aunque está bien que se haga, yo lo digo esto, la otra vez dije algo también, el primer día de la semana está bien. ¿Por qué? Porque lo hacían porque los esclavos podían liberarse en ese tiempo, el apóstol Pablo lo hizo el primer día de la semana, etcétera, pero, pero no es algo que pueda establecerse ya, no. Hagámoslo como se está haciendo, pero para nosotros dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es decir, su vida entregada. Lo que ellos tenían que hacer memoria es que es su cuerpo y ese cuerpo fue entregado habiendo derramado su sangre. Eso es lo que tenían que pensar, eso es lo que tenían que considerar. Eso era el tema, la finalidad de la cena del Señor. Entonces, haced esto todas las veces que la viviereis. Y eso cuando dice todas las veces, esa es la condición. Es decir, las veces que sea, todas las veces que lo hagáis, en memoria de mí. Es decir, hacerlo de manera regular. Algunos lo hacen bastante distanciado, ¿verdad? Cada 2 meses, algunos lo hacen una vez al año. Pero aquí el Señor, para no perder porque la cena tiene su importancia, por supuesto, que es recordar al Señor y no perder ese recuerdo, porque podríamos hasta olvidarlo. Entonces somos capaces de eso. Entonces, eso necesita regularidad por causa de su finalidad o de su función, que se cumple y para eso tiene que haber una regularidad de hacerlo, es decir, todas las veces que la bebiereis, la copa. ¿Ya? De hecho, el Señor cuando instituyó la cena no fue el primer día de la semana, sino fue el día jueves, ¿ya? Previo al día de la preparación. Entonces dice, así pues, o porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿por qué dice este pan y esta copa? No es que es un pan específico, una copa específica, no, sino cuando dice este pan y esta copa, y ahí habla el pan arton, ¿ya? O hartos, que es el pan con levadura, el pan normal, no habla de ácimos, ¿ya? Cuando dice
el pan este y la copa esta, está hablando del significado. O sea, ellos cuando están comiendo y están tomando la copa, ¿ya? Ellos entienden el significado, es un pan común, es un vino común, pero el significado que tiene es importante y ese el que tienen que darle. Y ellos estaban comiendo y tomando nomás, sin importarle lo que significa. Y habían perdido eso, querido hermano, lo habían perdido totalmente. Entonces dice, así pues, o porque, asimismo, todas las veces que comiereis este pan, y ahí de nuevo está la condicional, todas las veces que lo hiciereis regularmente, y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es decir, se proclama, se predica. Entonces, la cena, cuando se ora y cuando se toma la palabra de Dios, que también es importante tomar la palabra de Dios porque eso guía la reunión, y las oraciones también guían, pero muchas veces tomar la palabra una, incluso dos veces, está bien. Algunos no están de acuerdo, pero ya, una vez tomar la palabra está bien para guiar la reunión, siempre y cuando sea dirigida por el Espíritu de Dios y esté de acuerdo con el tema que se está tomando en la cena. Entonces, la muerte del Señor anunciáis, es un testimonio, es una predicación, es una proclamación. Eso es lo que se hace. Y ellos no estaban, pero lejos de esa intención cuando comían y bebían. Entonces, por eso ahora les repite lo que ya les había instruido y ahora les da, no sabemos cómo se lo enseñó esa vez, pero seguramente con más detalle. Dice, hasta que Él venga. ¿Ya? Entonces, esto tiene un límite, y el límite es hasta, que no sabemos hasta cuándo es, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Y ahí podemos leer solo para leerlo para nosotros en Juan 14, ¿ya? Vamos a leerlo solamente como una mención, ¿ya? Juan 14. Dice así, Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando eso ocurra, ya no habrá más cena. Como esta cena, ya no la habrá. Entonces, el Señor desea tomar, dice, este vino ya. ¿Cuánto deseo tengo? No me acuerdo cómo. Deseo tengo de tomar este vino con vosotros en el reino. O sea, seguir celebrando, pero algunos dicen que es la cena del Cordero. Algunos le llaman, le cambian un poquito, porque el Señor va a estar ahí. Pero la memoria, hasta que Él venga, es esta cena, esta forma. Es decir, tomad, comed, esto es mi cuerpo cuando partió el pan, que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí, es decir, en recuerdo mío. Asimismo, tomad también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí o en mi recuerdo. Y esos textos que tomamos, Juan 14, etcétera, hay que buscar textos. Uno lee la Biblia, ¿verdad? Estudia, pero si uno desea previamente poder buscar un texto para llegar allá con un texto, con algo de la Biblia, o si el Señor se la da en la misma cena, mejor. Pero los hermanos y las hermanas deberían pensar en la Escritura. Si hay un hermano que lee, bueno, seguir esa línea de pensamiento, ¿verdad? Que leyó ese hermano y en las oraciones. Pero si uno tiene algo, uno pensar en eso, porque vamos a hacer memoria al Señor. ¿De qué cosa? De su muerte hasta que Él venga. Entonces, hasta que Él venga, es que también se toma en cuenta el hecho que Él no solamente murió y fue sepultado, sino, como explica en el capítulo 15 aquí del Evangelio, sino también que fue resucitado al tercer día. Y por eso que Él va a venir, porque está vivo. Entonces, esas cosas, cuando ellos estaban tomando, según ellos, la cena, no era la cena del Señor, no era en honor o en consagración al Señor, sino que era solamente su propia cena. Estaban comiendo y bebiendo sin tomar en cuenta la real intención de esa reunión, porque estaban reunidos como iglesia, hermano. Si estaban comiendo y bebiendo reunidos como iglesia,
no ¿cómo se llama? En un paseo, no, estaban como iglesia. No tenían ninguna dirección espiritual del Espíritu de Dios y habían olvidado totalmente lo que se les había enseñado e instruido. Eso. Muy bien. Aquí vamos a pasar un poquito más porque empezamos un poquito más tarde. A ver, vamos a ver si Daniel Naranjo, ¿estás por ahí? Siempre le pregunto, ¿ah? Si estás por ahí, ¿te podemos molestar para orar? Sí, hermano, estoy acá. Ya. ¿Te podemos molestar para orar para terminar? No, No, yo sabía que me iba a decir que no. ya, Gracias. oremos. Ya. Oremos, no hay problema. Padre Santo, Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar, oh Dios, escuchando y estudiando tu palabra, oh Dios. Pero Padre Santo, te rogamos que tú obres en nuestra mente, en nuestro corazón, para que tu palabra se quede en ellos, Padre Santo, para que no la olvidemos. Padre Santo, de tal manera que cuando participemos de la cena entendamos que es hacer memoria del Señor y no es participar de cualquier reunión o de cualquier pan y de cualquier copa, Dios, sino entendiendo que estos nos hablan de la obra de la cruz. Padre Santo, ayúdanos a entender esto, que nunca se nos olvide, oh Dios, que apreciemos esta reunión, oh Dios, así como otras también. Pero Padre Santo, ayúdanos a no tratarla con liviandad. Y Padre Santo, ayúdanos también a entender que esta es una reunión de comunión, Padre Santo, que no es una cena personal, no es de cada uno, Dios, y no es, Padre Santo, para menospreciar a otros o quizás estimar o sobreestimar a otros, Padre Santo. Padre, ayúdanos a participar de estas cosas correctamente entendiendo tu palabra, Padre Santo. Padre, te rogamos esto y te rogamos que tú sigas bendiciendo estas reuniones, oh Dios, y que tú nos sigas hablando, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien, muchas gracias.